Saludos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me asignó la maestra para hacer una exposición y es sobre los vectores. El tema que vamos a tratar en esta diapositiva es vectores, magnitudes, tipo de vectores, características de vectores y suma de vectores, etcétera. Para empezar, tenemos que tener siempre en claro qué son los vectores. Entonces, los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional, conocido como espacio vectorial. Los vectores tienen ciertas, los vectores trabajan con las magnitudes y se llaman magnitud aquella propiedad de que pueden medirse y expresar sus resultados mediante un número y una unidad. O sea, por ejemplo, magnitud, en pocas palabras, es todo lo que se puede medir representando un número y una unidad. Por ejemplo, 300 metros, eso es una magnitud. ¿Por qué? Porque está representado por número y por unidad que es metro. Lo vamos a hacer en tiempo. El tiempo es una magnitud, pero una magnitud vectorial. Vectorial no, escalar, perdón. Eh, El tiempo, ¿cómo yo puedo expresar el tiempo de una magnitud? Pues claro, se puede expresar 15 segundos, 30 segundos, 20 segundos, etcétera. Eso es una magnitud. Esos son magnitudes exactas. Entonces, seguimos. Característica de magnitud vectorial. Eh, la magnitud vectorial está en su característica fuerza, velocidad de desplazamiento y aceleración. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. ¿Qué es la velocidad en la magnitud vectorial? Bueno, la velocidad es una magnitud vectorial que mide el desplazamiento o el cambio de posición sobre el cambio en el tiempo. O sea, el desplazamiento, la trayectoria de ese objeto en el tiempo y en cambio de posición. Aceleración es una magnitud vectorial que indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Característica del vector. El vector tiene tres características. Bueno, esas son las más tres principales mencionadas, que es dirección, módulo y sentido. La dirección es definida como la recta sobre la cual se traza el vector. Aquí pueden ver que es la dirección. Miren la dirección que señala que es la recta donde se traza el vector. Este es el vector, esa flecha que está aquí. Y esto de ahí abajo es la dirección donde está el vector trazándose. ¿Qué es el módulo? El módulo es lo que mide el vector. Es el módulo, lo que mide el vector. Mírenlo ahí donde también los señala y lo marca. ¿Qué es el sentido? Bueno, el sentido viene siendo, representando por la punta de la flecha que grafica, ay Dios mío, espera. El sentido viene siendo esto que está aquí, la puntica de la flecha, que indica hacia qué dirección. Esto que está aquí es el sentido que indica hacia qué dirección va y dice que va hacia dirección derecha. Va para allá, la dirección derecha. Ok, seguimos. Magnitud vectorial. La magnitud vectorial se puede definir como un fenómeno que se puede medir y cuyo valor es un vector. Espera. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y la unidad utilizada para su medida. Es como le estaban explicando ahorita, que donde se usa el tiempo, donde se usa el metro
donde se usa todo lo que yo, los ejemplos que estaba dando ahorita, es en la magnitud escalar. Es ahí donde se mide, donde la magnitud se representa por un número y su unidad de medida, por ejemplo, 300 metros, 15 segundos, 500 grados Celsius, porque también las magnitudes escalares miden la temperatura. Aquí vamos a ver el tipo de vectores. Bueno, está vectores libres. Estos tipos de vectores, los vectores libres, son los que tienen un mismo sentido y dirección y módulo, por lo que su punto de aplicación es libre y no está definido. También tenemos los vectores deslizantes. Su punto de aplicación se puede deslizar en una recta sin que se considere vectores diferentes. También tenemos vectores fijos o ligados aplicados a un determinado punto. Vectores concurrentes o angulares, que son sus líneas de acción pasan por un mismo punto, formando un ángulo entre ellas. Puede ser un ángulo de 30 grados, de 90 grados, de 20 grados, de lo que sea. Pues sí, esos son vectores. Los vectores concurrentes o angulares son los que están formando ángulo ahí. Vectores paralelos. Son las líneas del vector que son paralelas, o sea, son dos vectores iguales, pero hay algunos que van en sentido contrario, algunos que van para la izquierda y otros que van para la derecha. Esos son vectores paralelos. No sé por qué lo puse dos veces, en el 5 y en el 6, pero bueno. También tenemos los vectores opuestos. Aunque son de igual dirección y magnitud, tienen sentido contrario, que era como que lo estaba explicando ahorita con los vectores paralelos. Vectores colineales, comparte una misma recta de acción. O sea, son los que están ahí mismo, los vectores colineales. Y vectores complanarios son los vectores cuyas rectas de acción están ubicadas en un mismo plano. Y vectores axiales, también conocidos como pseudovectores, son aquellos cuya dirección señala un eje de rotación, es decir, que están ligados a un efecto de giro. Vamos a ponerle un breve ejemplo de suma de vectores. Los vectores que me piden aquí, P más R. Aquí me dan la fórmula de cómo sumarlo. Y aquí tenemos el vector P, que mírenlo ahí. Miren dónde está ubicado el vector P. En un plano. Y aquí también tenemos el vector R, que es donde está ubicado en un plano también. Aquí me piden que sume el vector P más el vector R. El vector siempre se representa con una flechita aquí arriba y por lo visto lo tienen estos dos. Aquí está el eje de la Y del vector P y de este lado está el eje de la X del vector P también. Entonces me piden P más R es igual, entre paréntesis, PX más RX, coma, PY más RY. Aquí me quiere dejar dicho que primero sume lo de la eje X. Lo de la eje X del P es 10, mírenlo ahí, y lo ponemos aquí. El eje de la X de R, del vector R es 6, mírenlo aquí. El eje de la coordenada X es la que siempre está horizontal. Aquí está horizontal y aquí también está horizontal. Y entonces, el eje de la X del vector R es 6, lo ponemos aquí. Ahora vamos a buscar los de la eje Y del vector P y también los de la eje Y del vector R. Pues entonces, aquí del eje Y son las que siempre están vertical. Estas son las que siempre están vertical, esas son la eje Y. Y las que siempre están horizontal son el eje X. Pues aquí agarramos y ponemos que es el valor del vector de Y es 2. Mírenlo ahí. Agarramos y lo ponemos aquí.
El valor del vector R de la eje Y es 3 y lo ponemos aquí. Pues entonces, agarramos y sumamos, que nos pide aquí que sumemos los de la eje X primero y que luego sumemos los de la eje Y después. Vamos a sumar 10 más 6, que son los vectores P y R, el 10 el P y el eje el 6. 10 más 6 son 16, pasa, entre paréntesis pasamos el resultado igual, y 2 más 3, que son los de la eje Y, son 5, resultado 5. Y el resultado es que P más R es igual a 16,5. Bueno, sin más preámbulo, hasta aquí es mi